El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, un nuevo programa donde vamos a recibir importante información, como nos tiene acostumbrado nuestro querido amigo, el doctor Salvador Gutiérrez. Él es pudiéramos decir que es la persona hoy que está aquí con nosotros invitada para mostrarnos una serie de ideas que él tiene, lógicamente, que la ha compartido conmigo. Me parece estupendo que explique esas ideas que él tiene, porque él ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, ha estado con nosotros. Él explicó el tema del par biomagnético perfectamente y además con unas explicaciones maravillosas, y también explicó el tema del ozono como una alternativa, pudiéramos decir, a cualquier tipo de medicina. Fue muy interesante la explicación del doctor Salvador, y hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo, que es la medicina antienvejecimiento. Es un tema al que prácticamente no le echamos cuenta, pero él dice que hay que construir la medicina del futuro, la medicina de las personas mayores del día de mañana, que tiene que empezar mucho antes, cuando las personas son mayores. Él tiene ideas brillantes y además es una persona que no tiene problema por decir cosas, porque él, me parece a mí, que es una persona que está asegurada, pudiéramos decir, que no depende del sistema, y por lo tanto igual te puede decir en un programa que bueno, que no tenemos estadísticas de temas de sanidad, no tenemos estadísticas casi ninguna. En los Estados Unidos hay estadísticas y te dicen que la tercera parte de las personas que mueren en los Estados Unidos mueren por la acción de las medicinas. Eso es difícil que lo diga un médico, pero él lo dice porque el problema no tiene ninguno. Como tampoco hay aquí estadísticas del cáncer o de la gente que muere de ese tipo de enfermedades, porque no le interesa, lógicamente, al sistema. Bueno, pues de estas cosas es de las que vamos a hablar con Salvador, pero eso va a ser dentro de un momentito. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo, el doctor Salvador. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿no? Muy bien. Pues, por lo que me has contado hoy, vamos a tener apertura de conocimiento, pero espérate, no te líes ya, porque empieza rápido y después no hay quien te pare. Antes de nada, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en este plató improvisado del Ayuntamiento de Gelbe, para arrancar a continuación, Salvador. Ángel, yo en primer lugar darte las gracias. Estar aquí con vosotros siempre es es algo que me das una alegría cada vez que me llamáis, y además es fácil encontrarse a gusto en Confidencias en el Camarote. Tienes un programa que es una preciosidad.
La verdad es que yo ya temo que a mí me tenéis un poquito visto y digo, os voy a aburrir seguro, cualquier día no me llamáis más, así que he traído un tema que sí que es muy interesante, es un tema muy interesante y al que no le prestamos la atención que merece. La verdad es que estamos asistiendo ahora a un cambio curiosísimo porque las sociedades humanas se han caracterizado a lo largo de toda la historia por dos cosas, por índice de nacimientos muy altos y vidas medias cortas. A principios de siglo la vida media que teníamos era de 36-37 años. Y de buenas a primeras hemos invertido, pero de una manera dramática, estas historias. Es decir, los nacimientos, pues en la década de los 40, 50, 60, España estaba por encima de los 25 por mil. Quizás el máximo era China, que estaba en el 33, 34 por mil. Pero es que ahora hemos pasado a un 0,89. Es que es tremendo. Y entonces ahora estamos creando sociedades basadas en vidas medias muy largas y nacimientos muy bajos. Eso no es viable. Y además esto se nos complica con algo también muy importante, que es lo que ya conocemos como el baby boom. Es decir, que en las guerras no nace gente, pero después de la guerra hay que repoblar un país y entonces la natalidad aumenta extraordinariamente. Eso ocurre en toda Europa entre el 45 y el 65, y en España pues lo tenemos peor porque se adelanta un poquito. Nosotros no tenemos la Segunda Guerra, sino la Guerra Civil, que termina en el 40 y nos dura hasta el 70 o mediados del 70. Y a partir de ahí hay pues familia numerosa de primera, segunda, 8, 10, 12 niños. Y claro, el problema que tenemos es que este aumento de la vida media, junto con el baby boom, se nos presentará un problema en muy poco tiempo bestial. Decimos que realmente hoy día tenemos de vida media unos 80 años, 78 en el hombre, 82 en la mujer. Eso no es cierto. Si quitamos mortalidad infantil, juvenil, accidentes de tráfico y gente que se muere pronto, las estadísticas reales son que la gente que llega a cumplir 60 años, la mayoría de ellos van a pasar de 90. Y los que llegan a cumplir 70, la mayoría van a pasar de 95. Y después el otro problema que tenemos es que ese aumento de la esperanza de vida se ha producido principalmente por la mejora en la mortalidad infantil, juvenil y gente que se muere joven. Eso es lo que nos alteran realmente las estadísticas. Es decir, que no solamente estamos viviendo mucho más años, sino sobre todo es que llega mucha más gente. Las primeras generaciones un poquito más voluminosas pues datan del 40, 41, 42. Y esta gente tiene ahora 74, 75, 76 años. Bueno, se defienden, más o menos, toman pastillas, arrastran la pierna, pero demos 10 años más. Es imposible, no podemos cubrir las necesidades de esa primera generación que nos viene en 5 o 10 años. ¿Quién paga todo eso? Desde luego, desde luego. Si seguimos con la misma filosofía que estamos siguiendo con el tema del envejecimiento, que es que realmente esto ha cambiado mucho. La verdad es que ha cambiado tanto como que si miras en el diccionario la palabra anciano, pues es un mayor de 65 años. Es un chaval. Es un chaval. Decía Oscar Wilde que el problema no era hacerse viejo, que eso no tenía importancia, que eso era lo de menos. Que lo terrible, lo realmente terrible era seguir sintiéndose joven. Que lo que te pasa a ti y nos pasa a muchos. Claro, aquí lo decimos de una manera más simple y en menos palabras. Decimos, Dios mío, si me has quitado la fuerza, porque no me quitas también las ganas, ¿no? Es decir, ese es el problema que tenemos, que nos seguimos sintiendo jóvenes y queremos seguir haciendo cosas. Y la sociedad está empeñada en tratarnos como viejos, no puede ser. No puede ser. Es el tema. Es decir, que tenemos que dar un cambio muy importante. Una persona a los 65 años no puede dejar de hacer cosas. ¿Cómo va a dejar de hacer cosas? Si le quedan 30 años más, ¿cómo va a dejar de hacer? Tendrá que hacer cosas diferentes, pero tendrá que hacer cosas. Me gusta mucho una frase que escuché hace 15 días o 20 del Papa Francisco. Decía que una civilización que despreciaba a los jóvenes, a los niños, 1,2 de nacimientos por 1000 habitantes en Europa, y que despreciaba a los mayores, que era la sabiduría de un pueblo, él decía, es por lo menos una sociedad estúpida. Yo no me atrevería a decirlo, pero si lo dice él, yo la comparto perfectamente. ¿Cómo vamos a despreciar la sabiduría y la experiencia de nuestros mayores? Y todas esas cosas hacen que realmente la medicina antienvejecimiento tendría un papel enorme. Que la medicina antienvejecimiento, por otra parte, es la primera, es decir, lo primero que ocurre es que el hombre empieza a perder facultades y empieza a preguntarse cómo las puede mantener. Y durante muchos años fue un poco un tema empírico y un tema de que, en fin. Y la medicina antienvejecimiento empieza con
Ilya Mennikov, que es un biólogo ruso de principios del siglo XX, del siglo pasado. Es una persona muy curiosa, hizo antropología, trabajó por media Europa, viajó por el Cáucaso y al final termina de microbiólogo, de subdirector del Instituto Pasteur de Microbiología en el 95. Y en el 2008 le dan el premio Nobel por descubrir un poquito el tema de la fagocitosis dentro de la inmunidad humana y tal. Es decir, era un tío muy valioso. Y en uno de sus viajes por la estepa rusa, pues se encuentra con unas sociedades que parece ser que se mantenían mucho mejor que los demás, mantenían la fuerza, la vitalidad, muchas cosas, y esta gente se caracterizaba porque tomaba unas cantidades enormes de leche fermentada, de yogur. Tomaban su dieta, era poca carne y mucho yogur. La verdad es que Mennikov vivió toda su vida obsesionado con la muerte. Crea la gerontología, que estudia precisamente el envejecimiento, crea la tanatología, que es la especialidad que estudia el hecho en sí de la muerte, y estuvo toda su vida obsesionada por esto. Y creó la primera hipótesis o teoría de la autointoxicación. Él decía que teníamos unos microbios dentro del estómago que provocaban la putrefacción de los alimentos y unas toxinas que absorbíamos y que era lo que nos hacía envejecer. Y es el primero que propone el uso de leche fermentada y de yogur para alterar esa flora pútrida y cambiarla, en fin, da suplemento de lactobacilos y de bifidobacterias y otra serie de historias a través del yogur. Y como es natural, aconseja enormemente todo lo que son los lavados de colon, enema, lavativas. Y después de este hombre, que además da muchas conferencias y tiene bastante éxito, se ponen otra vez muy de moda algo que se data de la época de Jesucristo, que eran los enemas y las lavativas, y que yo creo que esa época dura casi hasta nuestros abuelos. Yo a los tíos abuelos y tal recuerdo haberle oído hablar de la lavativa y de los enemas y tal. Y es algo muy importante, porque es verdad que tenemos una flora bacteriana enorme, más de 10 billones de microbios en el tubo digestivo, y que es como la huella dactilar de una persona más precisa, es específica de cada uno, y realmente suelta muchas toxinas. Y es bien, hoy día sigue toda la teoría de Mennikov, sigue totalmente en vigor. Los enemas y las lavativas se hacen de muchas cosas y están volviendo y ha aparecido la hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon ya no intenta limpiar de restos de alimentos solamente el colon descendente, sino también llega al colon transverso y también llega al colon descendente. Y toda la parte inferior del tubo digestivo lo podemos y lo debemos de limpiar, ya sea con enemas, con lavativas, con la hidroterapia de colon, con lo que sea. Las ideas de Mennikov siguen completamente en vigor. Por arriba, la verdad es que me hace gracia porque el otro día yo tengo una casa que está forrada de parra virgen, son unas hojas muy grandes, y hay unos pájaros por ahí, son los mirlos, son negros, unos picos naranjas, son también pequeñitos. Y el otro día me encuentro por la ventana a un mirlo que ha arrancado una hoja que es más grande que él, y que yo no sé cómo lo está haciendo, pero se la está tragando entera. Y se la tragó entera. Pero si un pájaro, un mirlo, lo que comen son insectos, lombrices del campo y es carnívoro, ¿qué hacía comiéndose una hoja de la parra virgen? ¿Y los perros por qué se comen las hierbas? Él sabe que se tenía que purgar. Y nosotros recordamos el aceite de ricino y el agua de calatrava y tantas cosas que hemos tenido para purgarnos. Y algo muy importante, desparasitarnos. Tenemos muchísimos parásitos. Y desde pequeño yo recuerdo que a los mayores estaban con la lavativa, pero a los niños nos ponían en fila y nos daban toda una cuchara de algo que estaba malísimo para quitarnos, yo qué sé, las lombrices que tuviéramos dentro. Es verdad. Son muy buenos hábitos que lo hemos perdido, pero toda la idea de Mennikov de cuidar toda la microbiología que tenemos en el tracto digestivo sigue totalmente en vigor. Poco después aparece la teoría hormonal del envejecimiento, y esa también es muy curiosa, porque esta es un neurólogo muy famoso, Brown-Sequard, fue muy famoso y además describió el síndrome de Brown-Sequard, una hemisección parcial de la médula, es decir, fue un clínico bastante bueno. Y este, cuando llega ya la edad de jubilarse, dice, bueno, ¿en qué me entretengo? Dice, voy a empezar a controlar una serie de parámetros vitales, porque voy a estudiar mi envejecimiento, a ver cómo me va afectando el envejecimiento. Y estudia pues el pulso y la temperatura y los latidos y las de veces que se levanta a orinar por la noche y la elasticidad de la piel. Y él se monta sus parámetros a medir continuamente para analizar su envejecimiento. Y cómo le iba afectando una cosa u otra. Y él se encuentra que cuando tiene relaciones, mejoran todos sus parámetros. Y esto se le complica un poquito porque después resulta que cuanto más relaciones tiene, más mejoran sus parámetros.
Entonces él dice, vamos a ver, si yo consigo mantener mis hormonas sexuales a un nivel aceptable y que no decaigan, conseguiré mantener toda la actividad corporal y la fuerza corporal y no me vendrá abajo ese aletargamiento que se produce con la disminución de... claro, el problema es que lo que decíamos antes, si me has quitado las fuerzas, pues no me quitas las ganas, que se fue aficionando y ya no sabía cómo porque el cuerpo no la acompañaba. Y entonces lo primero que hizo fue coger a todas las cobayas que tenía en el laboratorio, le quitó los testículos a todas las cobayas, los machacó, los maceró, le puso un poquito de suero y empezó a pinchárselo. Y parece que tuvo unos resultados maravillosos. Dio una comunicación en la Sociedad de Biología de París y se puso de moda estos tratamientos. Después vino, se paralizó un poquito, esto estamos hablando ya de 1910, se paraliza un poquito con la Gran Guerra, y cuando termina la Gran Guerra en el 18, sigue él con su historia, pero aparece otra técnica más curiosa, que es de un cirujano parisino, Voronov. Su padre era ruso, era de ascendencia rusa, pero él era de París, y este hombre lo que dice es, bueno, vamos a probar a coger las gónadas de un donante, los testículos, vamos a quitárselo y vamos a ponerlos en rodajitas y ponérselos al receptor. La verdad es que hizo una intervención y los resultados fueron tremendos. Ponérselo es comérselo. Sí, no, ponérselo es abrir el escroto, tiene cortado en rodajitas el otro testículo y cada rodajita la iba metiendo dentro del testículo de la persona que lo recibía. El problema que tuvo es que tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que además, en fin, estuvo acompañado también por un tema de marketing, salía el paciente el antes y el después, recuperando el pelo, la musculatura, es decir... Se le hizo mucha publicidad al tema, pero la verdad es que estas intervenciones pues se dispararon, la demanda de ellas. Él hacía en los primeros 2 años hizo 170, pero al final de la década de los 20 había miles de personas por ahí con testículos de... Pero además los testículos claro, lo primero que ocurrió es que ya no había más donantes, era complicado encontrar donantes de esto. Y entonces empezaron a coger monos y empezó a coger a gorilas. Y lo siguiente que ocurrió es que hubo tal demanda que pues caparon a todos los gorilas de los zoos de Europa. Y entonces montaron unas granjas especiales para crear gorilas. La idea era muy fácil, ponía al gorila en una mesa, tú en la otra, te ponían anestesia local para ponerte esto en los testículos. Confío que al gorila general, nunca lo han dicho, pero confío en general, al gorila le quitaban los testículos, los cortaban en rodajitas y te lo ponían a ti. Pero eso se lo hicieron 3 o 4 premios Nobel, se lo hizo Sigmund Freud, se rumorea que algún papa. Era gente muy potente la que se hacía estos tratamientos. Y al final, pues, bueno, parece ser que hubo una persona muy importante que le acusó de haberle pasado la sífilis que tenía un gorila. Y por ahí cayó un poquito en venirse abajo un poquito estas intervenciones, pero ya estamos hablando del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 30 fue la intervención que más se hizo. Y esto ha perdurado hasta ahora. Es decir, la DEA, la dihidroepiandrosterona, que es la hormona precursora de todas las hormonas sexuales, es la pastilla que más se compra y más se consume para frenar el envejecimiento desde entonces hasta ahora. Y parece ser que va bien. Hay otras 2 hormonas que han salido últimamente. Tenemos que cortar. Bueno, pues dejamos las otras 2 hormonas que han salido posteriormente. Ahora las analizamos. Vamos a suspender un momento el programa, pero volvemos enseguida. Bien, estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor Salvador Gutiérrez. Salvador, ¿qué tal ha ido esa primera parte? Eso es para una conferencia de 4 horas. Yo siempre me pasa lo mismo. Aquí cuando llego hablo lo que puedo, lo que me dejas, y cuando ya te cansas corto. Ahora voy a intentar que... Bueno, la verdad es que el tema del antienvejecimiento es muy curioso porque hay mucho hablado sobre ello. Estaba comentando que ahora hay otras 2 hormonas que le están haciendo un poquito a la competencia a la DHEA, a la DEA, que es por una parte la melatonina. La melatonina es una hormona que segrega la glándula pineal y que en principio pues ha empezado a aconsejar pues para el tema del jet lag de los aviones, para restaurar el ciclo circadiano día y noche, pero es una hormona muy interesante porque en primer lugar es una gran neutralizadora de radicales libres. Ya llegaremos a explicar lo que son los radicales libres. Y en segundo lugar es la hormona maestra, es la hormona que regula todas las demás hormonas del cuerpo. Y se está comprobando que es muy interesante. El problema que tiene la melatonina es que hace falta dosis mayores y sobre todo que no nota uno el efecto en 2 días, como por ejemplo con las otras
temas que hemos comentado, la hidroterapia de colon, la DEA, pues son cosas que, en fin, uno nota en 24 horas los efectos. Y la otra que ha salido es la mejor. El ROI del antienvejecimiento es la hormona del crecimiento, la somatotropina. La hormona del crecimiento no sirve para crecer, sirve para mantener el buen tono de riñones y páncreas y hígado y corazón y todos los órganos internos. Lo que ocurre, y esta sí realmente es revolucionaria, lo que ocurre con la hormona del crecimiento es que se inactiva con el jugo ácido del estómago y hay que pincharla diariamente. Y hay mucha gente con más de 90 años que se pincha diariamente la hormona del crecimiento. Tiene algo que te queda un poquito así, y es que se produce fisiológicamente, normalmente, con el ejercicio físico. Mientras que tú te puedas mover, te mantienes joven. Cuando dejas de moverte tienes problemas por todas partes. Y prestamos mucha atención a que no le falte polideportivo a los niños, ni competiciones, ni juegos, ni nada. Y hay muchos gimnasios para las personas de 20, y de 30, y de 40, y de 50, y hasta de 60. Y a esa edad, da igual, hagas lo que haga, da gusto verte. Pero a partir de los 60 haces ejercicio, te vas a la mierda en 10 años. Realmente no es cuestión de hacer estos paseos del colesterol, y si se hacen, por lo menos hagámoslos para la gente y pongamos banquitos. Las personas mayores no están para sentarse ya en el pollete de la acera, ¿no? Y pongámosle el agua también, es decir, o hagamos algo mucho más bonito, que son trayectos para andar por el pueblo, que seguro el pueblo tiene muchas cosas más bonitas que enseñar que un paseo del colesterol por ahí. Hay caminos preciosos, pero potenciemos el ejercicio físico de los mayores, porque es lo más importante, ¿entiendes? Después hay muchas cosas que a uno realmente pues le llama la atención, es decir, la DEA se está tomando, y mucho, para potenciar la producción de hormonas sexuales, y sin embargo los antihipertensivos, antidepresivos, todos estos hipnóticos, todas las pastillas, lo primero que hacen es disminuir la cantidad de hormona sexual, aparte de que las hormonas sexuales necesitan todas el colesterol para formarse. Y el colesterol, pues de 280 hemos pasado a 240, de 240 a 200, y ya están pensando en ponerlo en 180. Y así nos tienen a todos. Que no funcionamos, no vale. Entonces tomamos, menos mal que ya tomamos unas pastillas para disminuir el colesterol y la tensión y todo, que nos bajan la libido, y menos mal que después tomamos las otras pastillas para que no las aumenten. Bueno, todo el mundo contento. La teoría hormonal es correcta, es cierta. Y hoy día la hormona del crecimiento hay que segregarla con el ejercicio físico. Y desde luego tenemos que hacer cosas para los mayores, que son gente que se le está olvidando las corporaciones, todas. Hay muy poca atención al mayor. Lo único que hay son temas de asistencia social, que les tiramos el 5%, algo ridículo. Y la verdad es que el que se mantengan bien y el que sigan siendo activos, de ello depende que nuestras sociedades puedan seguir adelante. Bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial, después de Bronov, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial aparecen dos personas muy curiosas, Max Gerson primero y unas décadas después Catherine Kuzmin. Y ellos nos dicen, Max Gerson lo que viene a decir es que nuestro segundo metabolismo es la madre tierra. Nosotros vivimos gracias a los minerales y a todo lo que nos da la madre tierra. No podemos absorberlo directamente y utilizamos a las plantas o a los animales que comen esas plantas como intermediarios. Pero al final vivimos de la tierra. Y no podemos estar machacándola tanto como estamos machacándola ahora. Es decir, yo recuerdo que antes pues había una cosa que eran los terrenos en barbecho, que es cuando dejaban descansar un campo un año para que se recuperara antes de volverlo a plantar. Y de cambiar de cultivo, sobre todo también. Y ese campo se dejaba allí los bueyes y se dejaban los burros que hacían sus necesidades allí, y además toda la hierba que salía se arrancaba y se dejaban que se pudriera. Y todas estas cosas le van dando la vitamina a las tierras y todos los nutrientes que necesitaba para volver a plantar. Hoy día no cambiamos de cultivo, no dejamos los campos en barbecho. De fertilizantes le echamos nitrógeno, fósforo y potasio, nada más. Eso es lo que lleva, el 90% de lo que recibe el campo es eso, NPK. Estos tres condimentos o estos tres elementos solamente. Arrancamos las frutas cuando están verdes para meterlas en cámaras frigoríficas. Claro, lo que nos decía Max Gerson es que con esto no podíamos nutrirnos bien. Y de hecho él tiene una escuela que ha funcionado muy bien y está curando enfermedades muy importantes, y la gente se alimenta de productos orgánicos, ecológicos, producidos como siempre.
en unas cantidades muy grandes, porque lo que hace es que saca unos extractos de zumos que haces que lo bebas y que esto, en fin, tomas cantidades muy importantes de verduras y de frutas. Pero es que dándole al cuerpo los nutrientes que necesita, él tiene unas curaciones enormes. Max Gerson ya se murió, ahora es su hija la que continúa con esto. Tiene la consulta en California y el hospital está en Tijuana, en México, porque las leyes americanas, que es la principal casa de la industria farmacéutica, no permite ciertos tratamientos en enfermos graves, nada más que lo que tienen aprobado. Y el tratamiento Gerson, en un 80%, es nada más que a través de la alimentación de productos obtenidos con todos sus nutrientes y con todas sus propiedades. Se está expandiendo y ha salido una clínica en Japón, otra en Australia, otra en Rumanía. Se están montando más clínicas de esto porque funcionan y la gente se está curando. Bueno, Catherine Kuzmin hizo lo mismo, es una rusa que se va a Suiza y se empeña en cultivar las cosas como Dios manda. Es muy curioso porque Kuzmin lo que pasa es que empieza a experimentar con el cáncer y coge unas ratas del Instituto Pasteur, creo que era también, que desarrollaban un 90% de cáncer. Y en el laboratorio, todas, de cáncer de mama. Y todas se alimentaban con una serie de productos químicos, no, con una serie de piensos y de cosas que le daban allí para las ratas. Y él ya decía, yo no tenía dinero, entonces le tuve que dar pan seco, zanahoria y trigo, pero en bruto, y en fin. Y de buena a primera me encontré que esas ratas desarrollaban cáncer de mama solo el 50%, no el 90%, solo el 50%. Y a partir de ahí empezó a ver todo. Es verdad que la mayoría de los tóxicos nos entran por la boca y nos lo meten a través de los alimentos. Y hoy día todos sabemos pues el trabajo que nos cuesta encontrar alimentos que realmente tengan los nutrientes que tenían cuando éramos pequeños. Es que esto va muy deprisa y ha cambiado todo en muy poco tiempo. La teoría de Max Gerson y de Catherine Kuzmin sobre la madre tierra y que dependemos de ella es totalmente cierta también. Tenemos otra hipótesis también muy bonita, muy interesante, porque el envejecimiento no es una cosa sola, son muchas, que es todo el problema de la oxigenación. Es verdad que tenemos el oxígeno, es el principal combustible que utiliza el cuerpo para todas las funciones que tiene. Y nosotros nos desarrollamos allá en el Neolítico con una atmósfera que tenía más de un 30% de oxígeno. Y esto ha ido bajando a lo largo de la historia. Ahora tenemos un 18%, un 19%, es muy poco, pero si respiras la atmósfera de ciudades como México o como Madrid, te estás encontrando que estás respirando concentraciones de un 10 a un 12% de oxígeno. Por debajo del 7% es incompatible con la vida. Entonces han aparecido muchas técnicas para aportarnos ese oxígeno que nos falta. Y el problema de esas técnicas es que funcionan y te dan esa vitalidad que realmente vas un poquito perdiendo. Estamos hablando en primer lugar del ozono, es una maravilla. Ya hablamos en un programa largo y tendido del ozono. Ahora se ha puesto de moda otra terapéutica, que es la de la cámara hiperbárica. La estoy estudiando, no creo que sea más efectivo que el ozono, pero la han cogido deportistas como Raúl o Cristiano Ronaldo y la han puesto ahora de moda. Y todo el mundo quiere ver. La cámara hiperbárica es nada más igual, es respirar oxígeno a una concentración un poquito mayor que la atmosférica para conseguir que penetre más oxígeno en la sangre y sobre todo a nivel de los tejidos. Cuando en un tejido desaparece o disminuye el oxígeno, se enferma o se vuelve cancerígeno. Siempre. Son muy interesantes estas terapias que hay de oxigenación. Hay una hipótesis del envejecimiento genético por los telómeros, que son unas fibrillas que hay en la hebra de ADN, y que cuando somos pequeños lo tenemos muy largos y a medida que se van dividiendo las células se van acortando. Y que dicen que el envejecimiento tiene un condicionante genético. No, nadie nos va a decir a qué velocidad se van gastando estos telómeros, y sobre todo hoy día lo que está de moda es la epigenética, que dice que todo lo que hay alrededor nos influye mucho más que la genética. Y después, por último, podríamos hablar, y muchísimo, de todas las teorías psicológicas del envejecimiento. Esto tiene que funcionar. Y realmente yo no puedo entender hoy día que haya tantos psicólogos en paro y tantas necesidades de apoyo por la gente mayor. En definitiva, tenemos un problema que o conseguimos un mejor envejecimiento y que la gente, de una manera o de otra, siga siendo activa y haciendo cosas por la sociedad, pues esto es inviable. Se nos viene una cantidad de gente que no podemos mantener. Yo creo que en el tiempo que tenemos, poco más podíamos decirte, pero realmente el tema del envejecimiento, lo que sí es verdad es que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Y todas estas cosas son
muy baratas. Asesorar a una persona en cuanto a la higiene intestinal, enseñarle a hacerse las lavativas, los enemas o recurrir a hidroterapia de colon, son temas que son muy económicos. Incluso la hidroterapia de colon es muy económica. Otra cosa es si estas técnicas las puede absorber solamente la iniciativa privada. Pues quiera o no quiera, la iniciativa privada tiene que pagar muchas cosas y además está para ganar dinero. Pero enseñarle a las personas a recuperar todo el tema de esos purgantes tan maravillosos que tenía. A mí, esto la especialista es mi mujer. Este verano me hizo una serie de cosas que yo no me lo podía imaginar. Que me tomara un vaso así y que obrara lo que obré. Yo no lo entiendo. Hay cosas muy eficientes. Y no hay derecho que se nos estén olvidando. Hoy día, cuando la gente se jubila, empieza a coleccionar medicinas en el cajón pensando que está ahí pues la solución a todo el envejecimiento que le queda. Y no hay nada más falso que esto. Claro, la gente, su aspiración es tener la aspirina maravillosa, que te la toma a las 7 de la mañana y ya eres un campeón. Y claro, eso es falso. Eso es falso. Yo cuando recuerdo nuestra vida, que nosotros fuimos un poco los médicos, pero utilizábamos los naturópatas, naturistas, y era gente que curaban con las comidas, con técnicas de alimentación. Salvador, vamos a parar. Vale. Vamos a parar. Pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y siempre tengo que recordar con quién estamos. Estamos con nuestro querido amigo, el doctor Salvador Gutiérrez. Salvador, ahora vienen las preguntas de nuestros colaboradores, nuestros amigos y nuestras amigas. Ahora tengo que decir antes amigos que amigas, porque hay más amigos que amigas. Pero normalmente yo siempre digo amigas y amigos, porque hay más mujeres en nuestro programa. En este caso, Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta. Muy bien, encantado, venga. Muy bien, Salvador, pues buenas noches y muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, que me parece interesantísima. Me gustaría que nos dijeras de tus posibilidades esos productos que te hace tu mujer, que hacen la función de lavativa, que dieras un poquito más de información dentro de tu... Es muy interesante, mira. Pensemos cómo ha sido la alimentación del hombre durante miles de años. Porque cuando yo era pequeño existía la nevera de hielo y esto de Cisco, pero 30 o 40 años antes ni eso. Y esto que te levantaran por la mañana y te pusieran el cafelito caliente, pues nos olvidamos. Yo imagino que, salvo el noble que estaba en el castillo, la mayoría de la población se levantaría por la mañana y tendría que irse a buscar la vida. Unos a cazar, otro a pescar, otro a recolectar, a buscar setas, a lo que sea, ¿no? Y volvería a casa a las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde, dejaría la comida y entonces cuando se pondría el caldero con el agua, se prepararía los alimentos, se prepararía y se comería caliente a las 6, 7, 8 de la tarde, 9, no sé. Y se quedaría después el fuego ya ahí hasta las 12 de la noche que se irían a la cama. Y uno se pasaba todo el día comiendo. Ahora me encuentro unas moras, ahora unas fresas, ahora un algarrobo, ahora un azafaifo, ahora un manzano, unos palmitos, lo que tú te ibas encontrando, tú estabas todo el día. Pero el 80% de lo que comías era crudo. Y dicen que del 50 al 70% de la alimentación que tengamos debiera de ser cruda. Y es cierto, porque lo que más altera la composición de los alimentos es la temperatura. Cuando los calientas por encima de los 40 grados, pues se desnaturaliza todo. Las grasas, las proteínas, todo. El aceite de oliva es una maravilla, pero es de primera presión en frío, que eso tiene entre 28 y 33 grados. Ese virgen extra que ya en el calentón a 80, eso ya no vale nada. El 50 o 70%, y tomar esa cantidad de comida cruda es muy complicado. Tendríamos que estar todo el día comiendo. Entonces hay una cosa, son las licuadoras y los extractores de zumo, que te sacan, por presión, el agua de esos alimentos. Y en ese agua llevas el 100% de las vitaminas y todos los nutrientes de esas verduras. Ese es un tema que realmente es importante, es decir, más del 50% de nuestra alimentación debiera de ser cruda, que además sirve para alcalinizar el cuerpo, y de esa alimentación 80% de verduras, 20% de frutas. Otra cosa que se ha descubierto es que el agua que tenemos dentro del cuerpo es diferente a la de fuera. Se le llama agua cristal, tiene las propiedades de los cristales líquidos, es un agua
totalmente diferente, es un clatrato de 37 moléculas de agua. Y el agua más parecida a esa que tenemos dentro, la que le cuesta menos al organismo transformar en este agua, porque este agua se forma peor en los mayores y en los enfermos, es el agua de la zanahoria y el de las verduras. Entonces, ese licuado o ese extractor de zumos, lo primero es que tiene que estar bueno. Y yo te aconsejo que el tema de las zanahorias le da un gusto exquisito, pero yo me puedo tomar todos los días 15 a 20 zanahorias. Solamente a través del agua que le sacas a la zanahoria. Pero tiene todo el betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, y el organismo va a absorber todo lo que necesite y no tienes posibilidades de darle más de la cuenta. Le echamos una remolacha, le pongo toda la verdura de hojas verdes que se me ocurre, y además los guisantes con las vainas, los alcauciles enteros, es decir. Y la verdura de hoja verde da un poquito de amargor. Entonces al final le pongo algo de fruta, manzana, pera, precisamente piña, para quitarle ese amargor a la verdura de hojas verdes. Hay 3 o 4, después hay unos licuados interesantísimos que son de verdura de hojas verdes, de clorofila, vitamina E, por un tubo. Y a esos sí tiene sentido mezclarlos con algo de fruta, porque es para conseguir que estén buenos. Y están exquisitos y están riquísimos. Hay una diferencia muy importante entre la licuadora y el extractor de zumos, pero también en precio. Entonces, empecemos por licuadoras y cuando llevemos 6 meses, 1 año utilizándola y que sepamos que la estamos ya amortizando, cuando se rompe, pasamos a un extractor de zumos. Las vitaminas y todos los nutrientes los conserva muchísimo más el extractor de zumo, que actúa solo por presión y a cámara lenta y sin calentar, que las licuadoras que tienen una hélice, trituran, oxidan, calientan y destruyen muchas de esas vitaminas. Pero sí es la solución que hay actualmente a esa cantidad de verduras que no tomamos porque no nos permiten ir todo el día comiendo. ¿Qué quisiéramos? Esos paseos por la tarde que iba y donde te encontraba y llegaba a casa con la bolsa llena de membrillo y de manzana y de higos y de brevas y yo no sé qué. Tantas cosas. Pero sí, esos batidos principalmente, hay muchos, y hay libros muy interesantes y sobre todo un internet maravilloso, pero están los verdes de clorofila y los de zanahoria. Servando debe hacer otra pregunta. Salvador, estamos hablando del aumento del umbral de vida, ¿no?, que ha aumentado muchísimo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya no nos consideramos mayores, sino menos jóvenes, por aquello de que cuando pasan los años estamos bien, no sé, o por lo menos nos sentimos bien, ¿no? Pero he querido entender, no sé si es así, que dices que a partir de los 60 años da igual el deporte que hagamos. No, digo que a partir de los 60 años o hacemos deporte y nos movemos, o nos vamos a la mierda en 10 años. Y que antes de esto da igual que lo hagas, da gusto verte de todas maneras. Cuando tienes 30, 40 años, estamos que nos comemos, ¿no? ¿Te acuerdas que le preguntaba si tenía tabaco y decía, no, pero estoy de bueno? Claro, eso lo contabas cuando tenías 30 años, ¿verdad? No, estoy diciendo que el ejercicio físico es lo más importante que existe con los años. Lo más importante. Estoy diciendo que cuando era pequeño yo recuerdo que los hombres venían de trabajar del campo y las mujeres al mismo tiempo salían a andar por la carretera. Pero 1 hora y media, 2 horas y 2 horas y media, y se daban unas caminatas enormes y le pegaban el repaso a todo el pueblo y a toda la familia. Y se hacía ejercicio, ellos sabían que tenían que moverse. No sé por qué ahora pensamos que con que se mueva el que está corriendo ahí en la televisión ya es suficiente. No, nosotros tenemos que hacerlo. Y la verdad es que las administraciones nos deben de facilitar ese ejercicio físico y muchos de esos cuidados. Es todo lo contrario. También he entendido, o he entendido mal, no sé, que la media del colesterol va bajando. No, la van bajando los laboratorios. La van bajando. En primer lugar, para mí y para muchos, el colesterol no es malo. El colesterol es buenísimo. Te mantiene la libido y es la energía que utilizan muchas células para muchas cosas. Compone todas las membranas celulares, es necesario. Y de hecho, en fin, dicen ahora que es malo y muchos decimos que no, que pudiera haber una fracción pequeñita del colesterol que fuera mala. Sería el VLDL o el LDLL, que se saca poco en las analíticas, te lo sacan poco. Se puede calcular bastante bien dividiendo triglicéridos por el colesterol bueno, el HDL, y esa división debe ser inferior a 2,5. Y eso quiere decir que el colesterol está bien, porque el 90% de las pastillas del colesterol no harían falta. Pero es que es peor todavía, porque es que
Las estatinas son unas pastillas que tienen unos efectos secundarios tan bestiales que no, yo creo que el colesterol hay que bajarlo con frutas, verduras, vitamina C y una alimentación mucho más natural. Es como, bueno, como todo, como ese síndrome metabólico inflamatorio que te dice que tienes que perder unos kilos, pero que al final, o tomar 4 o 5 pastillas. No, el colesterol, no, lo tenemos igual que siempre. Lo que nos bajan los límites son los laboratorios, que cuando yo empecé era normal hasta 300, 280, 300 era lo normal. Y ahora se ha ido bajando y ahora la cifra normal está en 180 o 200. Y por encima de 200 te están mandando pastillas que te están haciendo mucho daño, que no sirven para nada, pero que no es correcto, que no es cierto. No. No es que esté bajando, tenemos el mismo de siempre, afortunadamente nos hace falta y nos da vidilla. Y nos mantiene la libido. ¿Por qué me lo vas a quitar? No, es mío. Paco tiene la palabra. Salvador, buenas noches. Buenas noches, Paco. Dos preguntas que te voy a hacer. Una, ¿se puede catalogar el envejecimiento como una enfermedad? Y una segunda, ¿cuántos licuados se aconsejan a la semana? Mira, el envejecimiento no es una enfermedad, pero el mal envejecimiento es una enfermedad terrible, con la que la sociedad no se puede enfrentar. A mí me fastidia mucho porque yo creo que la situación normal del hombre y el de la mujer es la de estar sanos. Eso es lo normal. Y ya no veo que haya nadie sano, todo el mundo está enfermo. Todo el mundo toma pastillas, todo el mundo tiene cita para yo no sé qué y para yo no sé cuánto y está todo el mundo enfermo. ¿Eso cómo puede ser? Somos seres más evolucionados que las cabras y los caballos. La situación normal del hombre es la de estar sano. Nos crean todas estas enfermedades. Y eso nos provoca el mal envejecimiento. Pero el envejecimiento en sí, bueno, todos ponemos ejemplos de personas que están... ¿Hablamos de Ángel? ¿O le preguntamos a Ángel, que es el que tendría que dar la conferencia? Claro. No, lo que no puede ser es que la sociedad nos jubile a los 65 o a los 55. Eso es una animalada, primero porque yo creo que desaprovechas la mejor época de las personas, que cuando ya tienen cierta experiencia no puedes hacer el mismo trabajo a los 20 que a los 70, pero a los 70 puedes hacer un trabajo tremendamente interesante y tienes mucho más ideas y mucho más juicio crítico de muchas cosas. Es decir, y sobre todo tú tienes que mantenerte activo. Y el envejecimiento es ahora cuando tenemos este mal envejecimiento. Yo creo que sí, yo recuerdo a los mayores antes, está claro que no jugaban al fútbol ni al pilla-pilla, pero estaban maravillosamente, se pegaban unos paseos de escándalo, hablaban, jugaban al dominó, estaban... En fin, no. El envejecimiento no es una enfermedad. El mal envejecimiento sí. Porque además uno va dejando de hacer cosas, no porque no pueda, sino porque no le apetecen. Ya no puedo jugar al fútbol, a ver qué ansiedad tengo yo de ponerme en calzoncillo a correr detrás de una pelota. Pues no me apetece. Vas dejando cosas, la naturaleza es sabia. Pero el mal envejecimiento es una enfermedad terrible que nos la están provocando y que no es viable, que la sociedad no puede con ello. Tenemos que seguir activos y es verdad que soy optimista en cuanto a lo que podemos conseguir, pero un optimista activo. Y el envejecimiento, decía Ernest Jung que preocuparse de uno cuando se es joven era ridículo y peligroso, pero que preocuparse de uno cuando uno empieza a envejecer era una necesidad. Pero por todos lados, no se puede ser inconsciente, porque cuando eres inconsciente es la sociedad la que después tiene que hablar contigo. Tenemos que empezar a cuidarnos y tenemos que escuchar al cuerpo, lo que nos sienta bien, lo que nos sientas mal. Me comentabas qué cantidad de licuados. Mira, en principio bebes unos 2 litros de agua al día, 1,5 litros a 2 litros, y de ese 1,5 litros a 2 litros yo me tomo uno de estos extractos de zumos, y si algún día no, pues medio litro a 1 litro. Claro que es que yo después no tomo pocas verduras y pocas frutas, ya prefiero beberlas, y en ese agua está riquísima, y tomo una cantidad de verduras y una cantidad de frutas que realmente impresiona, ¿no? Es decir, en casa entra un cajón muy grande todos los días de estas verduras, que intentamos que sean lo más orgánicas posible o lo más naturales posibles, y que compramos todo lo que podemos a los pequeños agricultores. Yo si le daba el premio Príncipe de Asturias a alguien, ese era el que inventó lo de los huertos sociales, pero le daba un poquito algunas clasecitas de cómo son los cultivos ecológicos y orgánicos, y si lo aprovecha el terreno, claro que le doy más,
y permito que se asocien, y llega un momento que le permito hasta que cojan a jóvenes para que lo ayuden a llevar aquello. Pero desde luego instauro la feria de productos naturales un día a la semana en el pueblo. Y hago que esa gente puedan vender sus productos en el pueblo. Y sus mermeladas, y sus pimientos, y sus tomates, y todo. Y seguro que serán 1000 veces mejor que los que compramos en una superficie que vienen todos de unos almacenes, donde todo esto se mantiene ahí por meses. ¿Me entiendes? Sí. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, perdona, Paco. Lo siento, Paco, en la cerveza. Bueno, Salvador, vamos a concluir el programa porque me está diciendo Juan que nos estamos pasando del tiempo. Sí, me pasa con frecuencia, ya lo sabes. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Yo a vosotros más. Yo creo que tu información es extraordinaria. Yo se quedaba una pregunta ahí, y era, ¿qué hacer los ancianos, de verdad, los que tienen 90 años, para no llegar a tener esas enfermedades tan terribles que desaparecen como seres humanos? No sé si la fórmula, dime sí o no por lo menos, si la fórmula es... ¿Tú quieres que te diga? Estado planteando. Es fácil, mira, yo te voy a dar el secreto para llegar a los 100. ¿Sabes cuál? Cuidarse mucho a los 99. Bien. Cuando uno llega a los 90 bien, es porque lleva años cuidándose. Y cuando viene ya el lobo, ya tiene que tener unos deberes hechos. Muy bien. Salvador, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, vamos. Gracias. La verdad es que hay pocos sitios donde, mira que voy a muchos sitios, pero hay muy pocos sitios donde no se encuentre tan a gusto aquí. Sí. Por ti, por todo el grupo, porque no es un público que no tiene nada que ver, son todos amigos, sí, conocidos, es una pandilla. Muy Qué bien. maravilla, qué bien. Bueno, Sí, vamos sí. a concluir el programa, si no Juan me va a reñir, ¿eh? Pero tengo que decir dos cosas que siempre las tengo que decir. Una, que nuestro programa funciona sin elemento económico ninguno. Aquí nadie pone un duro. Y ponemos las ideas que traen las personas que consigo traer, las ideas las ponemos en la calle gratis, inmediatamente para que las personas las reciban. No tiene ninguna propaganda de ninguna empresa ni nada. Si acaso Salvador dice que hay que hacer huertos, ir a los huertos y comprar las verduras de otra manera. Pero eso se queda ahí, pero no lo promocionamos nosotros para ganar dinero, sino que estos programas tienen esa virtualidad. Y después hay gente que se sacrifica y que son precisamente gente muy... que hacen posible que estos programas funcionen, no solamente los colaboradores, sino nuestro querido amigo Juan Prieto, que lleva 13 años con su cámara cogiendo todos nuestros programas sin pedir nada a cambio. Yo creo que eso es todo. Y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana que viene pueden quedar con nosotros donde mismo nos han hallado hoy. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.